Y si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también es vuestra fe. El apóstol Pablo es categórico y sus palabras no admiten otra alternativa o interpretación más allá de la literalidad de esta afirmación. El cristianismo se sostiene en la base en este punto, y cualquier desarrollo teológico o religioso tiene su puntal en la realidad fáctica de que Cristo realmente se ha levantado de entre los muertos. O sea, la fe cristiana se mantiene o se cae en la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Al respecto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 639: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo sus manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, en el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Ante todo, el cristianismo es el asentimiento por fe de que Cristo es realmente quien ha dicho ser, o sea, nuestro Señor y Salvador. Pero tal como parece decirnos el apóstol Pablo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿a dónde nos llevan las evidencias al respecto? Bueno, para eso tenemos que ir por partes. Para lograr evaluar la fiabilidad histórica de un documento es necesario observar la cantidad de copias que nos han llegado hasta nuestros días y además la antigüedad de estas copias. Como ejemplo, podemos aplicar este criterio a ciertos autores antiguos y su obra. Tal es el caso de Virgilio, que nos han llegado hasta nuestros días poco más de 100 obras, o 100 manuscritos quiero decir. En el caso del filósofo griego Platón, alrededor de 10 manuscritos. Eurípides y Tácito nos han llegado hasta nuestros días entre 2 a 4 copias. Ahora, en el caso de Horacio, que es el autor de la antigüedad pagana, que cuenta con la mayor cantidad de copias o manuscritos que han llegado hasta nuestros días, son alrededor de unos 250. Pero si fijamos la vista en el Nuevo Testamento, podemos ver que entre los 4 evangelios, el libro de Hechos y las cartas sumarían alrededor de unos 3.500 copias. Y esto solamente considerando los escritos en griego, porque si tomamos en cuenta además los escritos en latín, en copto o en siriaco, la suma de documentos o de manuscritos que han llegado hasta nuestros días serían de alrededor de unos 15.000. También podemos mencionar como detalle y como paréntesis que para que un hecho sea considerado verdaderamente histórico en el mundo antiguo, se aceptan, quiero decir, como válidos entre 1 o 2, bueno, en algunos casos como una fuente documental. Pero si nos fijamos en el caso de Jesús, en el caso de Cristo, son alrededor de 11 fuentes independientes y distintas que nos han llegado hasta nuestros días. Ahora, cuanto más cerca esté la fecha de composición de un documento de los acontecimientos que relata, más confiable se considera. En los casos antes mencionados podemos ver que Virgilio o las obras de Virgilio tienen alrededor de unos 350 años después de la muerte de Virgilio. En el caso de Platón tenemos unos 1300 años después del escrito original, y las obras de Horacio tienen alrededor de unos 800 años después de la muerte del autor. O sea, es bastante lejana la fecha de composición o los originales que se encuentran del autor o de la fecha de composición del mismo documento. Pero en el caso de los evangelios podemos encontrar copias que cuentan con tan solo una par de décadas después de los acontecimientos que narran. Tal es el caso del Evangelio de Marcos, que fue escrito en el año 70 más o menos, o sea, 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante? Porque muchos de los testigos presenciales de los acontecimientos aún vivían cuando fueron compuestos o cuando fueron escritos los evangelios. El mismo San Lucas Evangelista lo narra estupendamente bien en el prólogo de su evangelio.
Bart Ehrman, un erudito que se describe a sí mismo como un agnóstico con inclinaciones ateas, dice al respecto: entonces, no solo hay fuentes que atestiguan estos hechos, sino que también sus testimonios son increíblemente tempranos. Obviamente, un documento o un acontecimiento va a tener mucho más peso cuando es narrado por los testigos presenciales. Y es muy revelador lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Eso significa que pudo recibir de primera mano todo lo que ocurrió con Jesús, tal como lo admite también en la primera carta a los Corintios. Y en este caso, el mismo apóstol Pedro afirma que aquello que predica no es algo que ha escuchado por ahí o que se lo dijeron, sino que él mismo ha podido atestiguarlo o verlo con sus propios ojos. Y es más, el mismo apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Corintio, les dice que aún quedan muchas personas que vieron al resucitado y que aún viven. Y con esto el apóstol Pablo parece que, que le está diciendo a los lectores: bueno, esto ocurrió realmente y hay gente que lo puede confirmar. Si no me creen a mí, vayan y pregúntenles. Si el relato de la resurrección hubiese sido un intento de propaganda del cristianismo, nos explican algunos detalles que parecen contravenir la idea misma de una propaganda. Esto porque al armar una narrativa que busca en este caso publicitar a una persona o un movimiento, se suele aumentar las virtudes y disminuir o derechamente desechar o eliminar aquellos elementos que harían quedar mal al héroe o al protagonista en este caso. En el caso de los apóstoles, los principales líderes de la iglesia y testigos de la resurrección, se nos dice que eran de partida groseros, otras veces son relatados como incrédulos. Y si eso fuera poco, también son relatados como cobardes.
último, hay que considerar como un detalle vergonzoso el mismo testimonio de las mujeres como las primeras testigos de la resurrección. El hecho de que las primeras testigos oculares de la tumba vacía hubiesen sido mujeres es en sí mismo un detalle vergonzoso, ya que el testimonio de una mujer en el contexto del siglo I tenía súper poco peso, y lo podemos ver o lo podemos atestiguar con el caso de como lo que dice el autor judío Flavio Josefo. También lo encontramos en el Talmud babilónico. Y el mismo Lucas nos dice que los apóstoles no le creyeron al principio a las mujeres. Cuando un hecho es atestiguado por fuentes hostiles o que no simpatizan con este, entonces el hecho o la plausibilidad de este hecho se fortalece. Tal es el caso de la resurrección de Cristo, en la que tenemos lo que aparece en el Evangelio de Mateo. Esto es súper interesante porque al respecto podemos encontrar una obra anticristiana del siglo V llamada el Toledot Yeshu, que sería como traducido a grandes rasgos como la vida de Jesús, y dice lo siguiente: También podemos citar al autor o al historiador judío Flavio Josefo, y con su interesante testimonio que se le llama el testimonio flaviano, y es muy revelador. Ahora, en el último testimonio de Flavio Josefo, se sabe y se acepta que este texto ha sufrido algunas interpolaciones cristianas.
¿Qué quiero decir con interpolaciones? Que ha sufrido agregados posteriores a la fecha de composición por autores cristianos. Sin embargo, la crítica textual ha podido identificar estas interpolaciones y ha podido, entre comillas, limpiar el texto. Y entonces tenemos lo que dice a continuación. El historiador romano Tácito, cuando hace una recopilación de la historia de Roma y de los Césares en este caso, se refiere en términos no muy amables a tanto a un tal Cristo como a sus seguidores los cristianos. Suetonio, otro historiador romano, habla sobre la expulsión de los judíos de Roma. Y esto es especialmente revelador si lo leemos a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero citar a Plinio el Joven, que en su carta al emperador Trajano, por último quiero citar a Plinio el Joven en su carta al emperador Trajano. Como vemos, tanto la existencia histórica de Jesucristo como de los orígenes del cristianismo ha sido atestiguada por fuentes que no simpatizaban con el mismo cristianismo y que directa o indirectamente también asumen la resurrección, aunque sea para desmentirla. Normalmente se tiene la noción de que la Biblia es un solo libro, pero la verdad es que se trata de una colección de libros agrupados en un solo tomo o en un solo volumen. Por lo tanto, cada libro es independiente el uno del otro y por lo mismo se deben analizar de forma separada e igualmente los testimonios se deben considerar por separado. Entonces tenemos 4 relatos diferentes de la resurrección: lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, lo que escribió Lucas y lo que escribió el apóstol Juan. Más de alguno podrá decir, pero es que los evangelios se contradicen o dicen cosas distintas, cuentan detalles distintos, se equivocan en algunas cosas. Por ejemplo, en el relato de Mateo habla que fueron 2 mujeres las testigos de la resurrección. Marcos dice que fueron 3 mujeres. Lucas dice que fueron 3 mujeres entre otras. Algunas personas ven esto y pueden decir, mira,
hay discrepancias, no se puede confiar en lo que están diciendo, pero la realidad es que los historiadores ven en esto no una contradicción o una indicación de que no se puede confiar en estas fuentes. ¿Por qué? Porque estas ciertas discrepancias o ciertas diferencias en algunos detalles, porque son detalles, no discrepan en la historia, en el relato de fondo. Demuestran que los autores no han colaborado entre sí, no se han puesto de acuerdo, no han dicho, ya, será mejor que pongamos esto, saquemos esto, sino que ellos fueron y comprobaron por fuentes diferentes, independientes una de la otra. Entonces estas pequeñas diferencias muestran que se tratan de fuentes diferentes o independientes y que dan múltiples atestaciones de los mismos eventos. Es una demostración de corroboración que no hubo una colaboración. En términos de historiografía, la presencia de estas pequeñas diferencias, aunque coinciden en los puntos, como les decía yo, en los puntos principales, en el relato principal o el relato de fondo, es en realidad un indicador de autenticidad. Ahora, existen muchos más elementos y metodologías para establecer la veracidad del relato de la resurrección de Jesús. Y tal es el caso de la metodología o el método que ha formulado el doctor Gary Habermas, que se denomina como los hechos mínimos, que excluyendo la Biblia y aplicando solamente la historiografía pura y dura, se puede revelar que si este hecho sucedió o no. Y los puntos que estos hechos mínimos, estos hechos mínimos se resumen en cinco puntos distintos, que son Jesús murió por crucifixión, fue visto después de muerto, se convirtió el apóstol Pablo, se convirtió Santiago, el llamado hermano del Señor, y que la tumba estaba vacía. Solo basándonos en la historiografía pura y dura, como me lo decía, y analizando estos 5 puntos, estos 5 hechos mínimos, podemos determinar que estos acontecimientos ocurrieron. Entonces la resurrección de Cristo sí sucedió, dando veracidad a lo que cree la creencia y la fe del cristianismo. Este método de estos 5 puntos, estos 5 hechos mínimos, los podemos ir abordando en otro video, pero por lo pronto y frente a la evidencia expuesta podemos responder a la pregunta que se hizo al principio del video, que es hacia dónde nos llevan la evidencia, y las evidencias nos llevan a afirmar que la resurrección de Cristo es un hecho que ocurrió, un hecho histórico en todo el sentido de la palabra, y que con la misma firmeza que el apóstol Pablo podemos hacer frente a cualquiera que pretenda desvirtuar este hecho. Ante todo quiero indicar que este video se analizaron estos puntos, pero por encima, fue una pincelada, que es más que nada un puntapié inicial para que ustedes mismos después vayan corroborando, vayan estudiando e informándose, instruyendo en este mismo tema. Espero que les haya servido, espero que les haya sido de bendición, chicos. Nada, si tienen algo que quizás se me haya olvidado mencionar, pueden colocarlo en la cajita de comentarios, yo lo voy a estar leyendo siempre que sea con respeto, y nada, tengo toda la disposición para ir respondiendo las preguntas o las discrepancias si es que tienen. Eso, que estén muy bien, nos estaríamos viendo en el próximo video.